placer, como siempre, estar aquí en TikTok, tener este encuentro en directo, tal como hemos venido programando últimamente, para responder a vuestras preguntas, siempre en el ámbito de lo que es la descodificación biológica o biodescodificación, es decir, la lectura emocional, partiendo del hecho insoslayable de que nada en la vida es casual, todo es causal. Todo es resultado de algo, todo es respuesta a algo que estamos viviendo o hemos vivido. Y evidentemente cuando hablamos de nuestro bienestar, del equilibrio o armonía que uno sienta dentro de sí en lo que esté viviendo, siempre que ese equilibrio o esa armonía se interrumpe o se rompe o algo ya no fluye como fluía hasta ayer, tenemos que prestar atención a qué es lo que está expresando nuestro inconsciente, porque nada es casual. Por tanto, en función de cómo, cuándo y dónde, en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, en nuestro bienestar, se está expresando nuestro inconsciente, está poniendo algo de manifiesto. Hagamos esa lectura, hagamos esa observación emocional y podremos comprender qué circunstancias, conflictos o traumas emocionales se están expresando. Eso nos permitirá tomar conciencia y tomando conciencia habremos dado ya el primer paso como para poder gestionar, afrontar de distinto modo y liberarnos de eso que de algún modo nos está condicionando o limitando en la situación presente. La descodificación biológica parte del hecho de que nuestro inconsciente, esa parte sobre la que no tenemos ni control ni conocimiento, nuestro inconsciente pretende protegernos y por tanto está en lealtad constantemente a las situaciones que hemos vivido en el pasado, sobre todo aquellas que fueron dolorosas o traumáticas, que dejaron la marca del dolor o el sufrimiento vividos. Cuando después en nuestra vida, de múltiples formas, nos exponemos a situaciones que guarden alguna similitud, emocionalmente hablando, con aquella o aquellas donde vivimos o sufrimos algo que no pudimos o no supimos cómo digerir o gestionar del mejor modo, nuestro inconsciente activa de nuevo la memoria de aquello. Y lo hace para protegernos. Y por eso la persona quizá no comprenda ahora por qué algo que fluía bien en su vida hasta ayer, ahora ya no fluye como antes. Prestemos atención a lo que vivimos. Prestemos atención sobre todo a cómo hacemos las cosas que vivimos. Como decía el filósofo danés Søren Kierkegaard, no somos resultado de lo que hemos vivido, somos resultado de lo que hemos hecho con eso que hemos vivido. Ahí está el filtro de creencias, que es el que determina todo, el cómo uno afronta, el cómo uno vive lo que le toca en el día a día. Ahí está la clave y luego somatizamos de acuerdo a cómo hemos gestionado o vivido determinadas cosas. Tengamos esto siempre muy presente. Vamos a dar paso en este espacio, vamos a estar unos 20 minutos aproximadamente, como hacemos de costumbre, a vuestras preguntas. Pero vuelvo a resaltar que la descodificación biológica parte del hecho de que estamos en manos de nuestro inconsciente, de esa parte de nosotros mismos sobre la que no tenemos ni control ni conocimiento. Y nuestro inconsciente pretende, como decía hace apenas un minuto, protegernos, pero nuestro inconsciente también es cierto que, para bien o para mal, no distingue entre real o simbólico. Reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. ¿Por qué digo para bien y por qué digo para mal? Pues evidentemente para mal, esto representa que cuando yo me pueda enfrentar en mi situación, en mi vida, perdón, en el presente, a una situación que guarde alguna similitud emocional que un día viví y no pude o no supe resolver o gestionar adecuadamente, mi inconsciente, que pretende protegerme, activa ahora de nuevo la memoria de aquello que sufrí y no resolví.
por eso digo para mal. Puedo estar toda la santa vida tropezando con la misma piedra, si es que no hago nada, cada vez que me enfrente a situaciones que guarden, como digo, alguna similitud con los sufrimientos del pasado, porque se reactivan una y otra vez en mí. Y a eso lo podré llamar después destino, mala suerte o quién sabe qué cosas. Hagamos esa reflexión, echemos la mirada hacia atrás, porque solo podemos comprender la vida observando hacia atrás, pero la tenemos que vivir mirando hacia adelante. Y para bien, quiere esto decir que si el inconsciente, como decía previamente, reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, evidentemente, claro que si yo actúo, me manejo, gestiono o afronto de forma distinta algo que sé que hasta ahora me ha estado poniendo la zancadilla porque hacía alusión a sufrimientos del pasado, pero si yo ahora me expongo y gestiono eso de forma distinta, es decir, le mando a mi inconsciente el mensaje de que ya no soy el de antes, que ahora he tomado conciencia y por tanto actúo de forma distinta, mi inconsciente reaccionará también de forma distinta y podré así eludir, liberarme o desbloquear cosas que hasta hoy, como decía antes, pues me han estado poniendo la zancadilla. Bien, hecha esta apreciación genérica, vamos a atender alguna de vuestras llamadas, no de vuestras preguntas, no todas, lógicamente, porque había para estar aquí 2 horas y vamos a ir haciéndolo en pequeñas cápsulas de 20, 30 minutos semanales o cada 2 semanas. La primera pregunta es de Lorena Más Blue. Tu pregunta es, quisiera saber el porqué de los glóbulos rojos altos. Digamos que en descodificación biológica la sangre hace alusión a la familia y la circulación hace alusión al tráfico de relaciones en el ámbito afectivo, en el ámbito familiar. Concretamente, cuando el índice o nivel de glóbulos rojos es alto, lo que se pone de manifiesto es que estás queriendo llevar o dar vida a alguien en la familia. Familia real o simbólica, porque no olvidemos nunca que nuestro inconsciente reacciona igual ante lo real o lo simbólico. Por tanto, una familia simbólica puede ser perfectamente tu grupo social, tu grupo de amistades. Puede ser también tu ámbito laboral, las personas con las que pasas buena parte de tu vida a diario. Por tanto, querer llevar vida a alguien que consideramos que está en peligro, a alguien que vemos que tiene problemas, a alguien que observamos que necesita una ayuda porque está atravesando una situación particular, difícil, problemática y que quizás en la observación que hacemos desde afuera pues no está encontrando la forma de poder. Por tanto, es el anhelo de querer dar o llevar vida, colaboración, ayuda a alguien. Me preguntas, Rosalía Moreno, por los puntos rojos y los lunares rojos. Digamos que en general los lunares son, digámoslo así, restos más bien, de manchas familiares. Son pequeños escudos, porque engrosan la piel, pequeños escudos que permiten la protección, pequeñas armaduras, pequeños escudos. Por tanto, puede ser por la propia persona protegerse o pretender protegerse con respecto a algo que ha ocurrido o está viviendo, y más habitualmente los lunares tienen un origen transgeneracional, por tanto hacen alusión a situaciones de ese tipo, de necesidad de protección, que otros han vivido en el clan, que otros de las generaciones precedentes, por situaciones que hayan afrontado o vivido en su vida, hubieran necesitado o hubieran querido tener más protección frente a situaciones que les tocó vivir, pues quizá de sentirse señalados, condenados, estigmatizados públicamente, sea dentro de la familia o en el ámbito social, por tanto fuera de la familia. Silvia Sosa.
Tengo hipotiroidismo, dices. El hipotiroidismo, digamos que desde la descodificación biológica reparadora, cualquier problema de tiroides, para hacer la lectura de cualquier problema que tenga que ver con la tiroides, son dos las palabras clave o conceptos que tenemos que combinar. Por un lado, el tiempo, manejo y gestión del tiempo, y por otro lado, el segundo, en un ambiente o situación de incertidumbre, miedo, riesgo, peligro. Gestión y manejo del tiempo frente o en una situación de miedo, peligro, amenaza o riesgo. El hipotiroidismo, concretamente, lo que viene a decir es que te gustaría o estás tratando de ralentizar el transcurso del tiempo, el reloj, para que eso que está por llegar a tu vida, o tú intuyes que está por llegar a tu vida, y que te genera miedo, peligro, amenaza, riesgo, incertidumbre, tarde más en llegar, o puede que ni siquiera llegue. Por tanto, analiza a qué estás expuesta, porque ahí vas a encontrar probablemente la respuesta a esto que te pasa. Chulé, preguntas por los lipomas. Los lipomas, vamos a ver, son esos tumores expresan fundamentalmente dos cosas: desvalorización estética y sobreprotección. La desvalorización estética, evidentemente, estamos hablando de la creencia que uno pueda tener, el propio concepto que uno pueda tener de sí mismo, de su aspecto y su apariencia. Muchas veces esa desvalorización viene porque uno no cumple más o menos con las modas, o no eres como crees que tendrías que ser, o como te gustaría ser, o como son otros, o como son las modas del momento. Por tanto, te supeditas más a eso y no tanto a quién y cómo verdaderamente eres. Por tanto, hay un grado de no aceptar el aspecto que tú tienes. Eso por un lado. La sobreprotección, bueno, de alguna manera he hablado, aunque evidentemente no tiene nada que ver el tema de los lunares, pero el lipoma también representa esa especie de engrosamiento, digámoslo así, colchón protector. Por tanto, lo que hay que analizar es con respecto a qué o a quién estás buscando protegerte, crees que necesitarías protegerte, porque es ese el aspecto que está expresando tu inconsciente a través del lipoma. Evidentemente también hay que tener en cuenta en qué zonas del cuerpo. No es lo mismo tener lipomas en el rostro, en la frente, que tenerlos quizás en el pecho, que tenerlos quizás en los brazos. Siempre es la zona donde en específico uno busca protegerse por esa sobreprotección que delata el lipoma, tal como estaba mencionando. María Soledad, María Soledad, no leo el apellido. Dolor de piernas. Bueno, el tema de las piernas, por un lado, en sí lo que es y para qué sirven las piernas, y por otro lado, qué quiere decir específicamente el dolor. Las piernas, como es obvio, son las que nos permiten llegar a donde queremos ir, cumplir nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos, evolucionar, crecer y evolucionar en la vida. Y el dolor evidentemente pone de manifiesto que o no estás convencida, o no te sientes a la altura, o no te sientes capaz, o no te gustaría ir, pero por compromisos o por influjo de otras personas te has embarcado en algo. Es como si estuvieras poniéndote el freno.
Por tanto, como digo, puede ser porque tú no te sientes del todo capacitada para llegar a esos objetivos o metas, esos horizontes que tú te has marcado, o quizás que no supiste decir no en su momento y resulta que ahora estás embarcada en un proceso del que no estás convencida o del que te gustaría bajarte o del que te gustaría parar y no puedes o no te atreves o no sabes cómo hacerlo. Gladys Silva, desde Uruguay. Un cariñoso saludo a Uruguay porque siempre en todos los directos que hago siempre hay gente de Uruguay. Y siendo un país tan pequeño y con tan poca población, pues es algo que me llama mucho la atención. Un cariñoso saludo, como digo, a Uruguay y concretamente a las zonas que personalmente he conocido cuando he estado allí. Tú preguntas, Gladys, por la parálisis facial. La parálisis facial, la cara es lo que exponemos a los demás. Es la parte visible, es la insignia de cada uno. Es por lo que te recuerdan, es la tarjeta de presentación. Cuando se sufre este problema de la parálisis facial es porque hemos perdido la cara. La hemos puesto por alguien y no nos ha ido bien. Hemos perdido la dignidad. Somos objeto de escarnio, de burla. Nos hemos sentido expuestos, ridiculizados, señalados públicamente. Esos son los factores a tener en cuenta cuando hay este problema de parálisis facial. Evidentemente luego el contexto puede ser múltiple, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito social de amistades, puede ser en el laboral naturalmente. Eso ya depende de dónde esté cada uno y en qué esté cada uno. Sara, prolactina alta. La prolactina siempre tiene que ver con la capacidad o incapacidad que la mujer sienta para proteger o alimentar a los suyos. Por tanto, cuando la prolactina es alta, es como si quisieras tener un plus o necesitaras un plus todavía más para proteger o alimentar a los tuyos. Analiza la situación que estés viviendo. Puedo poner un ejemplo simplemente, sin saber realmente a qué te refieres, Sara, pero para que se comprenda esto. Pues una mujer puede tener prolactina alta si, por ejemplo, después de una separación o en un momento de crisis en la relación, tiene uno o varios hijos y no tiene la seguridad de si podrá alimentarles, sacarles adelante. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ocupaciones profesionales, por cuestiones económicas. Ese puede ser un motivo más que suficiente. Es cierto que normalmente la prolactina, en la inmensa mayoría de los casos, al menos en lo que respecta a mi experiencia, suele tener un fuerte componente transgeneracional. ¿A qué me refiero? Normalmente lo que encontramos en la historia familiar, en las generaciones precedentes de las mujeres que han precedido a la que hoy tiene este problema, tanto las procedentes del linaje paterno como las procedentes del linaje materno, es decir, a las mujeres que de uno y otro linaje han estado antes de ti, y tú estás en lealtad a todas ellas por el inconsciente familiar, situaciones que ellas hayan podido vivir de esa índole, pues quizás mujeres, niños muertos prematuros, mujeres que tuvieron hijos con una salud muy endeble durante la infancia, mujeres que quizás enviudaron prematuramente o fueron madres solteras y, bueno, atravesaron grandes dificultades para poder sacar adelante a solas a sus hijos. Ante que las reflexiones si ha habido algo de eso en tu historia familiar, porque de ahí puede venir este problema que nos comparte Sara. Chío pregunta sobre los riñones.
Bien, los riñones evidentemente son varias las cuestiones que podemos señalar ahí. Digamos que de una forma muy genérica, los riñones siempre expresan situaciones de soledad, abandono e incomprensión por parte de quienes están al amigos, pareja, trabajo. Pero más concretamente, la problemática ligada a los riñones hace alusión a una especie de conflicto existencial. Es decir, la delicada tesitura en la que se encuentra la persona que no sabe qué es bueno o qué no es bueno para su vida, en función de la situación que esté enfrentando, donde se encuentre, lo que está viviendo ahora. Se le presentan varias alternativas, es como si estuviera delante de un cruce de caminos, tuviera que elegir y no tuviera clara cuál es la elección buena o cuál es la mala. Y normalmente eso crea una situación de angustia. Muchas veces hablamos en relación con los riñones la metáfora del inmigrante. Decimos el inmigrante porque el inmigrante, no es que los inmigrantes por ser inmigrantes tengan este problema de riñón, no, nos referimos con esta metáfora al hecho al que me acabo de referir hace apenas un minuto. Digamos que normalmente uno cuando emigra de un país a otro, de una ciudad a otra, de una región a otra, sobre todo cuando la emigración es por razones económicas, pues claro, uno no tiene mucho margen de error. Si has emigrado de tu país a otro y en tu cuenta bancaria hay poquito o casi nada de dinero y en tus bolsillos poquito o casi nada de dinero, digamos que cualquier elección, cualquier decisión que tengas que tomar puede ser la última. Y cometer un error en la elección puede tener fatales consecuencias. A eso me refiero, esa es la situación que vive la persona que tiene problemas en los riñones, problema renal, el agobio, la dificultad, la indecisión. ¿Cuál de las alternativas me interesa, me conviene? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la menos buena? Esa es la dinámica en la que está la persona. Bien, aquí hay otra para recordar los primeros años de mi niñez, para poder resolver mis traumas. Bueno, sin decirlo, aquí ya has dicho algo muy importante. La persona que no tiene recuerdos de su niñez, yo no sé lo que habrás vivido, pero si tienes ahí vacíos de memoria, en ese tiempo hubo más sufrimiento que alegría. Como decía al principio de este directo, nuestro inconsciente nos protege. Y en esa labor de protección muchas veces bloquea total o parcialmente los hechos traumáticos. Si tú tienes un problema sin resolver, un trauma, y lo tienes aquí las 24 horas del día y no sale de aquí las 24 horas del día, tarde o temprano tu sistema nervioso colapsa y se acabó todo. Por eso tu inconsciente bloqueará total o parcialmente o de algún modo maquillará la huella de aquel trauma para poder seguir tu vida en una cierta normalidad. Evidentemente, cuando tú dices que, o se insinúa de tu pregunta, que no tienes muchos recuerdos de tu infancia, evidentemente claro que haya habido más traumas que sonrisas. ¿Cómo puedes acceder a ello? En descodificación biológica reparadora, en el método de desbloqueo emocional que yo he desarrollado, hacemos este trabajo siempre con hipnosis regresiva, para que la persona se pueda zambullir, y nunca mejor dicho, en su inconsciente, donde está registrado todo, como decía yo al principio. En tu inconsciente está todo, y tan fresco lo que has vivido hoy por la mañana como lo que viviste cuando tenías 1 año, 3 o 14. Todo está allí. La hipnosis permite que uno acceda a ese archivo y pueda recordar, revivir y sentir aquellas cosas que vivió tal como las vivió en aquel momento.
Por tanto, a mí, para rescatar o recordar aquellos momentos de la niñez, ahí tienes el trampolín adecuado, la hipnosis. Más preguntas. Aquí hay una pregunta sobre sobrepeso. Cecilia Lencina. El sobrepeso, evidentemente el sobrepeso es para hacer uno y varios directos monográficos, porque detrás del sobrepeso hay mucha problemática, pero digamos que en general, sintetizándolo, por supuesto, el sobrepeso siempre obedece a una combinación de básicamente dos conflictos emocionales. Por un lado, soledad, abandono, incomprensión, que básicamente conduce a la retención de líquidos. Y por otro lado, miedo, peligro, amenaza. O tener que ser fuerte y robusta para aguantar todo lo que te echen. Que esto conduce básicamente a la acumulación de tejido graso. Normalmente se suelen dar las dos cosas, evidentemente. Circunstancias y lo que estés viviendo, Cecilia, analiza cuál de las dos o en qué cuantía una o la otra son las implicadas en tu problema de sobrepeso. Silvia, PC110. Problemas del aparato digestivo. Hablas de que de niña sufriste el abandono de tus padres, etc. Bien. Los problemas en el aparato digestivo, en síntesis, digámoslo así, hacen alusión a tener que estar en ambientes, lugares y situaciones y relaciones que te cuesta digerir, y nunca mejor dicho, te cuesta tragar. Te ves obligada a estar ahí, no puedes evitarlo, pero hay aspectos, circunstancias o personas ahí que si pudieras no estarías ahí, pero no tienes más remedio que estar ahí. Y tu aparato digestivo lo delata, porque no puedes tragar, no puedes aceptar, no puedes asumir, no puedes digerir eso. Lamia Encallar. Lamia Encallar. Perdona si no he pronunciado bien tu nombre, si es que ese es tu nombre. ¿Cómo descodificar un bloqueo de ser madre? Quieres tener madre, pero por dentro no quieres por un trauma que viviste hace años. Bueno, no proporcionas más detalles, pero quieres y no quieres. Una parte de ti quiere ser madre y la otra no quiere. Está claro ahí que mencionas un trauma de hace años, no especificas cuál es el trauma, pero está claro que eso es lo que te pone el freno. Eso es lo que te pone el freno. Y solo te autorizarás a ser madre si resuelves eso. Cualquiera que haya sido el trauma que dices que tuviste hace unos años, volviendo un poco a lo que hablaba hace unos minutos de cuando preguntaban por cómo rescatar los recuerdos de la infancia, pues te sugiero que hagas una regresión, hipnosis regresiva, que regreses a ese trauma, a ese momento traumático, a recordarlo, a revivirlo y sentirlo tal como fue, y después a poder gestionarlo y afrontarlo en hipnosis de forma muy distinta a como tuvo lugar, pudiendo llevar ahora allí las capacidades, recursos, experiencias o nivel de conciencia que o no tenías en ese momento o no aplicaste. Eso es lo que te permitirá desbloquear, diluir, desactivar ese trauma al que te refieres y que es el que te está dificultando o poniendo el freno, porque una parte de ti quiere ser madre, pero luego la otra es perfectamente consciente de que ese trauma... Roxana Cortez de Ventura, última pregunta. Aquí me preguntas, ¿cuántas terapias se necesitan en biodescodificación? Pero eso depende del caso, eso depende del problema y depende de la persona. Eso no hay reglas absolutas, una, dos o siete. Se tiene que ver el caso
la historia de la persona en la situación más bien los problemas que tenga la persona. En descodificación biológica reparadora, si sirve esto como referencia, vuelvo a insistir, solo como referencia, en descodificación biológica reparadora, donde utilizamos la hipnosis regresiva reparadora como desbloqueo, evidentemente la hipnosis permite un trabajo muy intenso que permite acortar el proceso. Habitualmente podemos considerar, vuelvo a insistir, como referente, considerar hacer 2, 3 consultas. Es lo habitual. Hay casos donde se necesita alguna más, pero hay que ver, claro, el cúmulo de conflictos, traumas o síntomas que pueda tener la persona, como para poder ya en cada caso concreto especificar el trabajo a realizar. Bien, un placer como siempre. Un saludo desde Madrid, donde hoy me encuentro, aquí en mi ciudad, en la querida llamada Madrid, en España. Un saludo para esta gran comunidad que hemos creado a lo largo de los últimos meses prácticamente, un gran placer. Preguntan ahí, bueno, el resto de preguntas que estáis haciendo ahora las iremos aglutinando y en el próximo directo las iremos respondiendo. Un cariñoso saludo, como digo, un placer enorme y hasta pronto.